sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Jeremías 56. Ovejas perdidas fueron mi pueblo, sus pastores las hicieron errar, pero por los montes las descarriaron, anduvieron de monte en collado y se olvidaron de sus rediles. Vamos a orar, amados hermanos, en esta mañana. Precioso Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, le agradecemos su bondad, Señor, su misericordia, su gracia. Estamos felices por su amor, Señor. Realmente usted ha abrazado nuestro corazón y estamos muy agradecidos, Padre. Señor, en esta mañana le damos toda la gloria y toda la honra, toda la alabanza, porque suyo es el poder, Señor. Y estamos felices, Padre, de estar en esta mañana en su casa, Señor, para escuchar la palabra de Dios y honrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Rogamos que en esta mañana sus hijos presentes, por la obediencia a su palabra, sean bendecidos de una manera especial, Señor. Abra los ojos de su entendimiento, Padre, para que puedan ver su palabra, Señor, porque en realidad se necesita una vista especial de águila, Señor, y esa vista solamente usted la puede dar, Padre. Rogamos también por aquellos hermanos que nos sintonizan con todo el cariño, el amor, Señor, hermanable, Señor, que se encuentran en cualquier parte de este globo terráqueo, particularmente en México, Señor, que tú les bendigas, Padre. Hay algunos hermanos, muchos hermanos que nos miran nuestras transmisiones y disfrutan de lo que usted nos ha dado, Señor, de lo que usted ha puesto en nuestro corazón, y estamos muy agradecidos por ello. Bendice sus corazones de una manera muy especial también, Señor. Señor, rogamos que usted, Señor, salve al perdido, Padre, aquel que no lo conoce, que en esta mañana, Señor, si escucha su voz, que no endurezca su corazón, Señor. Al contrario, que vea su palabra y mire el tiempo que está viviendo, el tiempo que estamos viviendo, Señor. Señor, te amamos con todo nuestro corazón, Señor, y rogamos, Padre, que aquellos hermanos que no saben dónde andan, Señor, están extraviados, Señor, que tú los puedas traer al redil, Padre. Rogamos de tu gracia y de tu misericordia, y te damos toda gloria y toda honra en esta mañana, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Aleluya. Nosotros sabemos, amados hermanos, que la palabra de Dios está siendo predicada en todo el mundo, porque así está escrito, ¿verdad? Que el evangelio fuese llevado a todo el mundo. Y en esta mañana en todo el mundo está siendo predicado el evangelio de Jesucristo. Se está honrando la resurrección, porque nuestro líder se levantó de la tumba. Él puso su vida y él tuvo poder para volverla a tomar. Él lo hizo porque él quiso, de su propia voluntad. Y eso es lo más maravilloso, hermanos, que Dios nos concede el mismo privilegio a nosotros en esta mañana de hacer las cosas que hacemos por nuestra propia voluntad. No porque alguien nos exige o porque debemos hacerlo, sino porque nosotros deseamos hacer su voluntad. Todo lo que nosotros hacemos es de nuestra voluntad. Todo lo que hacemos para Dios es de nuestra voluntad. Así que me gustaría darle un aplauso a nuestro Señor Jesucristo por su amor y su misericordia. Amén. Aleluya. Bueno, como les dije hace un momento, estuvimos por el privilegio de Dios en la ciudad de Tecate. Nuestro hermano Jorge me hizo el honor de prestarme su púlpito, y
Pudimos hablar un poquito el viernes y otro poquito el domingo. Nuestro tema se titula en esta mañana Perseverando en Cristo. Número 3. Allá prediqué el 1 y el 2 y hoy, por la gracia de Dios, estaremos hablando el número 3, hermanos. Y esto es porque en realidad la palabra de Dios es muy abundante. Sinceramente es nada más pararse y con toda calma, con toda paz de Dios y pedirle a Dios revelación. Y sin movernos de ahí, Dios nos revela muchas cosas, hermano. La palabra de Dios es, dijo el apóstol San Pablo, profundidad de profundidades, de la gracia y la misericordia de Dios, del amor de Dios, hermanos. Es tan hermoso el Señor. Les voy a pedir, tomen su asiento, hermanos, por favor. Muy amables de su parte de estar de pie. Bueno, en esta mañana quiero decir antes de empezar que cada uno de nosotros vamos aprendiendo y vamos avanzando. Todos los que hemos sido llamados por la gracia del Señor Jesucristo, tenemos que tomar en cuenta una palabra que Él dijo: muchos son los llamados, mas pocos los escogidos. Así que nosotros queremos ser de los escogidos, amados hermanos, porque los escogidos tienen un lugar muy particular, muy especial en el corazón de Dios. Quiero decir que hubo una escritura que me inspiró a entrar, y Dios, dijo el hermano García, Dios diario me habla, y yo es lo que busco diario en mi vida, que Dios me hable diario. Yo nunca espero a 2, 3 días, que pasen 2, 3 días y que Dios me hable. Yo creo que Dios nos dio el poder de la oración, el privilegio de la oración para comunicarnos con Él, ¿verdad? Entonces, si hay algo de lo cual o con lo cual el cristiano no puede vivir, es con la palabra y con la oración. Amén. Leer la palabra de Dios y platicar con Dios, porque Dios es el que nos va llevando paso a paso. Entonces, una escritura que a mí me inspiró bastante, ¿verdad? Quiero compartirla con ustedes. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de escuchar esos 2 mensajitos que Dios nos inspiró, pero igual quiero leerla en esta mañana. Estoy en casa y aquí en casa pues puedo hablar más profundamente, porque esta es mi casa y yo puedo predicar lo que Dios me inspire a mí de una manera abierta. Amén. Entonces dice la palabra de Dios así: en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Cuando yo leí esto, a los apóstoles que había escogido, se me hizo muy tremendo, porque hubo una cuestión que el Señor Jesucristo vivió, que no nomás eran a los que Él entrenó, los 12 apóstoles, ¿verdad? O los 11 que quedaron al último fieles hasta lo último, ¿verdad? Hubo más gente, hermanos, ¿verdad? Que lo escuchó, tuvo el privilegio, ¿verdad? Así como usted ahora el privilegio, y muchos otros que ya no están con nosotros, tuvieron el privilegio de sentarse a los pies de Jesucristo. Y qué cosa tan tremenda, ¿verdad, hermanos? Que haber tenido ese privilegio. Y después empezó a disminuir el número. Entonces, gente que Él había instruido, hermanos, ¿verdad? Pero mire usted lo que dice la palabra de Dios. Estoy en el mensaje perseverante y quiero decirle que a mí me interesa hablar mucho de Jesucristo. Yo sé que en este mensaje perseverante el profeta de Dios nos habla sobre muchos hermanos que fueron perseverantes, pero yo quiero ir a la vida de Jesucristo, a lo que Él vivió, a lo que Él experimentó, porque la vida que estaba en Él está en nosotros, está en su pueblo, sigue siendo el mismo evangelio. Entonces yo considero, ¿verdad? Y creo que
que coincidimos totalmente con el Espíritu Santo acerca de mirar la vida de Jesús, porque todos los profetas de la antigüedad apuntaron hacia Él, y todos los apóstoles apuntaron hacia Él, y hasta el día de hoy todos apuntamos hacia Él. Entonces, el mirar la vida de Jesucristo es algo especial, hermanos. Es como tener un curso especial, el magisterio, hermanos, ¿verdad? Debe de ser instruido en la palabra de Jesucristo. Pero fíjese usted lo que dice el profeta en la página 3, mensaje perseverante. Vamos a leer un poquito para abarcar un poquito sobre lo que significa la palabra perseverante, como lo enseña el profeta, y de todas maneras ahí sigue el número 3. Dice, la palabra, de acuerdo al diccionario Webster, en algunas notas que tengo apuntadas aquí, significa ser persistente, de ser perseverante, y eso es, en llegar a una meta, de ser persistente, y eso es perseverante. Hombres de todas las edades, con fe en lo que han tratado de lograr, han sido perseverantes. Ningún hombre puede ser perseverante a menos que primero él sepa lo que está tratando de lograr. Y usted primero debe saber lo que usted está tratando de lograr, y después tener fe que usted va a alcanzar lo que está tratando de lograr. Y eso le hace a usted persistente, algo que usted sabe es real. Entonces, la razón por la que les mencioné Jeremías 56 es porque Jesucristo vino en un orden, hermanos. Él traía un ministerio que desarrollar. Amén, amados hermanos. Y todos los profetas, cada uno de ellos hablaron a lo que Él venía. ¿Qué es lo que Él venía a hacer? Cuando un hombre de Dios sabe quién es, ¿verdad? Sabe qué es su parte tocante al reino de Dios, entonces él sabe, tiene el libreto, tiene la fe, tiene la palabra que lo respalda y le dice la dirección que él debe de tomar. Entonces Jesucristo sabía que allí estaba el profeta Jeremías, que había dicho que él tenía que ir primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Dios había hablado tantas cosas de él, ¿verdad? Pero en esta ocasión, esa escritura, amados hermanos, en particular, ¿verdad? Que él tenía que empezar de esa manera, hablar al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Y enseguida el evangelio tenía que ser esparcido a los samaritanos y también a los gentiles. Amén, amados hermanos. Dios llenó o pobló la tierra, o hay 3 naciones, dice el profeta, que vinieron por Sem, Cam y Jafet, que son judíos, samaritanos y gentiles. Entonces, pero ahora pues hay tantas naciones, ¿verdad? Pero bíblicamente hablando hay 3 naciones. Amén, amados hermanos. Hay 3 naciones de lo cual se pobló toda la tierra. Amén. Y entonces tenía que Dios ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel, ir a los samaritanos, ahí San Juan 4, y tenía que ir a los gentiles, ¿verdad? Ahí, de hecho, esta hermana era una gentil, fue la primer gentil en la que Dios obró un milagro, la mujer cananea. Entonces ahí tenemos también se me va el nombre es que es Hechos 10. Amén, amados hermanos. Cornelio. Amén. Entonces ahí dice el apóstol, dice: de verdad entiendo que Dios no hace acepción de personas, que en toda nación Él se manifiesta a los que le aman, a los que temen su nombre. Entonces sigue diciendo el profeta aquí: la fe es basada de esa manera. La fe no es basada en un mito o sobre algo que solo dice ve y haz esto, haz aquello, basada en las palabras de algún hombre, sino que fe toma su eterno lugar de descanso sobre la palabra del Señor. Amén, amados hermanos. Entonces cualquier persona pudo haber criticado, ¿verdad?, lo que dijo el Señor Jesús ahí, pero él sabía que estaba su descanso en la palabra eterna de Dios. ¿Le gustaría darle un aplauso al Señor Jesucristo? Aleluya. Nosotros sabemos que fueron palabras muy fuertes las que usó el Señor Jesucristo, ¿verdad? Fueron palabras fuertísimas.
que solamente con una fe inquebrantable, esta damita sabía a quién se estaba acercando, y ella sabía que se estaba acercando al Señor. Por eso es que ella se mantuvo, hermanos. Cuando una persona sabe, ¿verdad?, que se está acercando al Señor, no hay nada que lo derrumbe. ¿Por qué? Porque sabe a quién le está hablando. Aleluya. Entonces dice, ahora nosotros creemos que la Biblia es la palabra infalible de Dios. Nosotros creemos que ella es la revelación completa de Jesucristo. Repita conmigo, por favor. Nosotros creemos que la Biblia es la palabra infalible de Dios. La Biblia es la palabra infalible de Dios. Nosotros creemos que ella es la revelación completa de Jesucristo. Aleluya. Ahora escuche. Revelándose el mismo en el Antiguo Testamento por los profetas, Dios dándose a conocer a sí mismo a través de su Hijo, Cristo Jesús, y en Él habitó la plenitud de la deidad corporalmente. Él fue crucificado por nuestros pecados, murió, fue sepultado, resucitó al tercer día y ascendió al cielo, y está aquí de nuevo en la forma del Espíritu Santo, Dios morando. En un tiempo era Dios sobre nosotros, en Cristo Dios con nosotros, ahora Dios en nosotros. Es Dios obrando para nuevamente estar en el hombre. Escuche, es Dios obrando para nuevamente estar en el hombre, para adorar o ser adorado a través del hombre. La agencia de Dios. Dios no hace nada sin que el hombre sea su agente, su ayudante. Entonces Dios escogió al hombre para predicar el evangelio. Dios pudo haber usado la naturaleza, el aire, las plantas, todo ser vivo, ¿verdad?, algún animal. Usted dice, ¿cómo? Dios puede hacer lo que Él quiera. Él es soberano en sus modos, amén, y en sus formas. Él puede hacer lo que Él quiera. Pero Dios escogió al ser humano, escogió al hombre para predicar el evangelio de la paz. Entonces vemos nosotros que la palabra de Dios, ¿verdad?, guía nuestra mente a Cristo. Y que nosotros queremos considerarlo a Él, ¿verdad? Porque muchas veces lo mencionamos a Cristo, mencionamos escrituras que nos hablaron esos 4 testigos, los 4 evangelios, ¿verdad? Pero tenemos que ir y leer tranquilamente para poder ver nosotros lo que Él vivió. Amén, amados hermanos. Porque lo que Él vivió lo vive cada hombre de Dios que se queda con la palabra, y lo vive la iglesia que separa al hombre de Dios que se queda con la palabra. De tal manera que tiene que haber una revelación de Dios. Nosotros no tenemos por qué fallar, amados hermanos. Si fallamos es por ignorancia, ¿verdad? Pero no porque no se nos predicó la palabra, sino porque oímos pesadamente y otros desechamos lo que oímos. Entonces, al principio quiero decir esto. Dije, quiero decir algo al principio. Lo que quiero decir es de que por la gracia de Dios, Dios nos llamó a predicar la palabra. Han pasado ya más de 25 años que estoy predicando el evangelio de Jesucristo. Y por la gracia de Dios, Dios nos ha llevado de menos a más, de fe en fe, entendiendo cada día más. Hoy quiero decir con toda claridad lo que voy a decir. Nada personal. Amén, amados hermanos. Dios lo llamó a usted, Dios me llamó a mí. A usted le dio una posición en Cristo, un trabajo para desarrollar. A mí me dio un trabajo para desarrollar. Por la gracia de Dios soy el pastor de esta iglesia, de esta localidad, y haré todo lo que me inspire Dios en su palabra para beneficio del pueblo de Dios. Habrá quien cree, habrá quien no cree. Y no es personal, amados hermanos, ¿verdad? No es personal. Es Dios el que está en todo este asunto. Amén, amados hermanos. Entonces la enseñanza de la palabra solamente es para abrirnos el entendimiento. Amén.
Y Dios le revela a usted su palabra, lo llama, usted cree y gloria a Dios, ¿verdad? Porque usted cree, pero tiene que mantenerse creyendo. Amén, amados hermanos. Entonces, a través de la misma palabra, nosotros podemos ver nuestro actuar. Amén. Pero bien tremendo esto, hermanos. Cada vez me doy cuenta lo profundo que es el estar ante la presencia de Dios. Es bien tremendo, porque dice el profeta, dice, Dios sabe lo que usted está pensando y está siendo grabado lo que está pensando. Mientras está escuchando la palabra predicar, Él sabe lo que usted está pensando en el mismo momento que la está oyendo. Dice, está siendo grabado, y eso va a ser presentado en el día del juicio. Dice el hermano García en esa cinta que predica, México se está cayendo a pedazos. Dice, yo de verdad les digo, los amo a todos. Dice, no tengo nada contra nadie. Y pues, como yo le creo, digo, Dios, yo quiero todo lo que tus hombres tenían, lo que tú les diste a ellos para vivir, yo quiero eso. Entonces dice, hay mucha gente que es muy lista, dice, ya para que no sepan que uno sabe dónde están, para que uno no sepa que sabe uno dónde están, dice, ya hasta se callan, ya ni dicen nada, pero se desenvuelven, dice, pero gracias a Dios, ¿verdad? Que Dios puede interpretar y puede escuchar el corazón. Entonces Dios escucha el corazón, todo está siendo grabado, lo que yo pienso y lo que cada persona piensa en este mundo. Amén, amados hermanos. Entonces no hay forma de que haya engaño. Amén, amados hermanos. Esto es real. Contamos con la presencia de nuestro Padre Celestial y agradezco a Dios que todo esté siendo grabado. Yo sé que está siendo grabado ahorita esta predicación, pero está siendo grabado lo que hay en el corazón, aún de aquellos que están escuchando en otro lugar. Amén, amados hermanos. Entonces dice el profeta así: nada va a detener a un hombre cuando él es perseverante, cuando él sabe lo que está haciendo y tiene fe en lo que está procurando lograr. Entonces miramos al Señor Jesús, ¿verdad? Bien puesto, ¿verdad, hermanos? Amén. Ahora, vamos a ver. Hay un extracto aquí en la página 9 de ese mensaje perseverante. Dice: esta mujercita griega, no hay duda, había escuchado de él, oído de Jesús, del gran avivamiento, un profeta joven que se había levantado en Galilea de Nazaret y estaba mostrando grandes señales y maravillas. Ella había oído de él, y fe viene por el oír. Cuando yo leo esta escritura, fe viene por el oír, entonces quiere decir que si usted predica la palabra, es como la fe viene a la gente, ¿verdad? Amén, amados hermanos. La gente escucha lo que usted habla, viene la fe a la gente. Por eso es que nosotros no podemos callar, tenemos que hablar. Amén. Porque nosotros somos los comisionados a hablar el evangelio, a hablar la palabra de Dios. Entonces nosotros, cuando alguien está hablando algo equivocado, no podemos callar, y menos cuando esa persona dice, ¿verdad?, que conoce a Dios. Entonces nosotros tenemos que hablar la palabra. Amén, amados hermanos. Porque el hablar la palabra trae fe. Pero si una persona habla algo equivocado, ¿qué trae? Incredulidad, o sea, lo opuesto, ¿verdad? Por eso nosotros tenemos que ser estudiantes en la palabra de Dios. Dice: la mujer sirofenicia, siendo griega, la fe encuentra fuentes que otros no ven. Cuando ella oyó, ella creyó. Ella quizás había oído de la niña de la vecina que fue sanada de epilepsia, lo cual la niña tenía, y ellos quizás oyeron de esta epiléptica siendo sanada. Así que su hija tenía necesidad de sanidad, y ella había oído que Jesús podía hacerlo, porque Él era la palabra de Dios hecha carne.
San Juan 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él estaba allí para revelar las promesas de Dios para su día. Escuche, Él estaba allí para revelar las promesas de Dios para su día. Amén. Entonces Él tenía que cumplir todo lo que Dios había hablado acerca de su ministerio. Amén, amados hermanos. Entonces, vamos a ver. Nosotros miramos cómo es que... A ver, permítame. ¿Cómo es que el Señor Jesús, Él empezó a predicar, verdad? En Marcos Mateo 4:17 dice que Él comenzó su ministerio, ¿verdad? Como por ahí a la edad de 30 años. Amén. Entonces Él empezó a predicar. Y dice el profeta así, dice: cuando Jesús, el joven profeta de Galilea, Él llegó a un momento cuando fue abandonado. ¿Está escuchando? Dice: todo hombre que se queda con la palabra de Dios llega a ese punto donde son abandonados por el mundo y el mundo religioso. Jesús alimentó a 5,000 un día, y ellos recogieron canastas llenas de las sobras de 5 panes y 2 peces. Y al mismo día siguiente, creo que fue, Él comenzó a reprochar con la palabra, y todos comenzaron a apartarse de Él. Y mirando alrededor a los discípulos les dijo: ¿se irán ustedes también? Incluso 70 de sus propios ministros ordenados lo dejaron. Y Él dijo: ¿se irán ustedes también? Y luego Pedro habló esas palabras memorables al decir: Señor, ¿a dónde iríamos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Fíjense, pero llegó el momento del tiempo en que lo desampararían, y este tiempo tiene que venir. Ahora tengo varios profetas y cosas aquí a los cuales referirme, para probarles a ustedes que ese tiempo llega y ha llegado para mí. Esto lo está predicando el profeta en el mensaje El presente estado de mi ministerio, que lo predicó el 8 de septiembre del 62, después de haber predicado poniéndonos al lado de Jesús. Entonces dice el profeta de Dios así, dice que todo al Señor Jesús le pasó porque se quedó con la palabra de Dios. Amén, amados hermanos. Por eso le pasó eso. Dice, y a todo hombre de Dios le tiene que pasar lo mismo. Amén, amados hermanos. Tenemos que entender las etapas, hermanos, en un ministerio de un hombre de Dios, para que no nos tome por sorpresa. La palabra de Dios ahí está. Y dice: y ha llegado para mí, no hay por qué intentar evitarlo. Ha llegado y uno solo tiene que afrontarlo. Ellos no trataron de evitarlo, permanecieron de pie y aguantaron. No se avergonzaron del evangelio. Esta es la actitud que tuvieron Pedro y los demás apóstoles, los que se quedaron fieles. Lo afrontaron, no lo evitaron, permanecieron de pie y aguantaron. Y no se avergonzaron del evangelio. Entonces, lo hermoso es entender que el reino de Dios entre vosotros está. Para que el reino de Dios esté entre vosotros debe de haber deidad, debe de estar Jesucristo en la iglesia, su Espíritu Santo, la presencia de Dios dando dirección a su obra. Y debe de haber creyentes genuinos que no se avergüenzan del evangelio. Esto es no avergonzarse del evangelio. No es andar en la calle y diciendo que son cristianos, y que eso no es
pararse por el Evangelio? Pararse por el Evangelio es pararse por la obra de Dios y guardar su posición en Cristo, como guerreros de verdad, como hombres de Dios que guardan la fe. Amén, amados hermanos. ¿Ya entendieron lo que es pararse por el Evangelio? Lo que es no avergonzarse del Evangelio. Observen a Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Oh, vaya, aquí abajo dice: he peleado con bestias y fui librado de la boca del león. Y las cosas por las que pasó, Dios fue bueno con él, pero le había llegado el momento de partir. Ahora solo pensemos: ¿por qué un hombre, un ministro, un asociado como Demas lo fue de Pablo, llegó a dejar a Pablo? Qué tremendo, ¿verdad? Que un asociado haga eso, ¿verdad, hermanos? A ver, vamos a leer la escritura, a ver qué nos. Segunda de Timoteo 4, 1 al 7. Aleluya. Mire, le voy a decir una cosa: Dios no dejó nada suelto, Dios, fíjese bien, Dios ocupa a sus hombres, a sus hijos que se paren por la palabra. Pero si acaso alguien quiere fallar porque quiere, es asunto de cada quien. Amén. Pero mire, fíjese ahí, es segunda de Timoteo 4, 1 al 7. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Es lo que estamos haciendo ahora, ¿verdad? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Ahora escucha el 9. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envía a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi propia defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas, para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, pues ni modo, ahora sí que el apóstol San Pablo dijo: fulano de tal, ¿verdad?, me hizo esto, sutano me hizo esto otro, ¿verdad? El Espíritu Santo sacando a flote, hermanos, ¿verdad? Uno a veces no quiere mencionar nombres, hermanos, ¿verdad? Porque de verdad que no queremos ser malentendidos o malinterpretados, pero a más de 25 años podemos hasta mencionar nombres, ¿verdad? Pero lo que quiero en esta mañana es que usted comprenda, ¿verdad?, por qué es que pasan las cosas, hermanos. Si fuéramos una denominación, le aseguro que no pasaban estas cosas. ¿Por qué?
porque sería un pastor que se puede manipular, que no sigue la palabra, una iglesia que no le importa, solamente quiere ser religiosa, venir a la iglesia, presentarse, pagar diezmos, ofrendas, ponerse un letrero de que son cristianos y vivir la vida que quieran. Pero no, aquí se predica el evangelio de Jesucristo, hermano. Aquí se reprende el pecado, aquí se predica arrepentimiento, se predica la sana doctrina, se predica que hay salvación en Cristo Jesús y que solamente Él puede salvar. La iglesia no salva, salva el Señor Jesucristo. Pero mire, vamos a ver esa palabra, ¿verdad? Bueno, voy a terminar lo que dice este hermano. Dice, ¿saben? Dice, ahora solo pensemos, ¿por qué un hombre, un ministro, un asociado como Demas lo fue de Pablo, llegó a dejar a Pablo? Dice, pensemos. El diablo anda como león rugiente, hermanos. Amén, amados hermanos. ¿Saben? El hermano Baxter, muchos de ustedes lo recuerdan, él solía leer, se trataba de Demas. Él dijo, ¿sabe usted lo que voy a hacer, hermano Branham? Cuando llegue al cielo, lo primero que voy a hacer, yo dije, ¿qué? Él dijo, voy a ir directamente a averiguar dónde está Demas. Voy a darle un golpe tan fuerte como pueda. Y dijo, y él se dará la vuelta y dirá, Baxter, ¿por qué lo hiciste? ¿Verdad? Entonces, vemos nosotros, ¿verdad? Cómo es que la palabra de Dios es muy rica, hermanos. Amén. Bueno, poniéndonos al lado de Jesús, página 33. Vamos a ver qué dice el profeta, ¿verdad? Porque él dice que él también llegó a esa etapa para él. Y dijo el profeta que esa etapa llega en cada hombre que se queda con la palabra. Dice, poniéndonos al lado de Jesús, página 33, extractos 171 y 172. Y yo sé esto, hermanos. Ellos podrán llamar esto fanatismo y todo lo que quieran, pero siendo yo un pecador, yo he entrado en la gracia ahora. Algo me ha sucedido, ven, esta cosa. Yo sé ahora, por confiar en su palabra, por creerle a Él, yo he sido lanzado de toda organización bajo la faz del cielo. No hay ninguna de ellas que me recibirá más. Ustedes saben eso. Algunos de los hombres lo harán, hombres buenos, me aceptarán, pero cada organización me rechazan apuntando sus pulgares hacia la tierra. Esto significa muerte, hermanos. Eso es cierto, pero Él me ha encontrado. Él me encontrará en algún lugar o en otro. Eso es correcto, viene de esa manera. Y así todo estará bien, porque nosotros queremos ponernos al lado de Jesús. Y la única forma en que usted puede ponerse al lado de Jesús es al ponerse al lado de lo que Él dijo, creyendo su palabra. Así que pongámonos al lado de Él. El hombre ciego les dio un testimonio verdadero. Muy bien, ustedes se acuerdan del ciego, la persona que nació ciega, ¿verdad? ¿Cómo es que le dijeron, ¿quién te sanó? No, pues aquel hombre llamado Jesús me puso lodito, tierra, escupió, me puso en el ojo y pues me lo untó y sané. Dale la gloria a Dios porque ese hombre es pecador. Dice nomás, hermanos, cómo la gente vocifera, cómo habla tonterías al no conocer de quién está hablando. ¿Se fija? Y eran hombres religiosos de ese día, hermanos. Hombres que estaban supuestos a recibir al Mesías, porque ellos sabían la Biblia, el Antiguo Testamento de cuerito a cuerito, hermanos. Eran hombres dedicados a la palabra de Dios, pero estaban ciegos. Dijo, pues qué tremendo, les dijo el ciego, qué tremendo que ustedes no saben de dónde es. Y pues a mí me abrió los ojos, ¿verdad? Aún los padres de él se echaron para atrás, ¿verdad? Fueron estas personas fueron y líderes religiosos fueron y dijeron, ¿qué pasó contigo? No, pues no sabemos. ¿Qué edad tiene? Pregúntenle a él, ¿verdad? No quisieron meterse en problemas. Pero gracias a Dios por su palabra, ¿verdad, hermanos? Bueno, bendito Dios. Vemos nosotros que le pasó al Señor Jesucristo, le pasó a Pablo, le pasó al hermano Branham.
después de que le pasó al hermano Branham, ¿verdad? Fíjese cómo está la cosa. 6 meses después predicó El mundo cayéndose a pedazos, el 6 de diciembre del 62 en el Tabernáculo Branham. Fíjese, 6 meses después dijo El mundo cayéndose a pedazos, porque en realidad él ya tenía que hablar abiertamente, hermanos, ¿verdad? Y eso iba a quedar para nosotros, para nuestro conocimiento, para nuestro entendimiento, ¿verdad? Lo que el Espíritu Santo vivió en este tiempo. Y así es como el Espíritu Santo vive en cada tiempo, hermanos, ¿verdad? Porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No puede ser diferente. Amén, amados hermanos. A mí en lo particular, ¿verdad? Dice el hermano García, la trompeta del Evangelio se lo pasé a mi hermano Roberto. Le digo, fíjate, hermano, el papá del hermano García, él no lo aceptaba como ministro del hermano Bernabé. Ya tenía años. El hermano García empezó en el 70. Ya había venido a México, ya había ido a Centro y Sudamérica. Ya tenía como 170 veces viniendo para acá, para este lado. Estaba predicando carta a los romanos, y dice que como a la mitad de carta a los romanos, ahí lo dice en el mensaje de la trompeta del Evangelio. Y dice que ya como cuando iba a la mitad de carta a los romanos, pues predicó 42 mensajes, por ahí supongo yo 20, 21, algo así, ¿verdad? Dice que saliendo del servicio, su papá lo interceptó, ¿verdad? Y le dijo, hijo, quiero decirte que hoy te acepto como ministro de Jesucristo. Entonces, hermanos, pues no hay por qué agüitarse, ¿verdad? No hay por qué sentirse mal o agarrar un asunto personal. Dios nos llamó a cada uno a predicar el Evangelio, ¿verdad? Vemos aquí a estos individuos que le dijeron, que decían, no es Jesús el hijo del carpintero, y sus hermanos están con nosotros. Pero dice el apóstol San Pablo, no traigo la escritura ahorita, pero usted que es lector de la palabra de Dios, búsquele, siga leyendo. Dice, aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así, ¿verdad? Es que a mucha gente le estorba, hermanos. Le estorba, este es de tal lugar, nació en tal lugar, pues qué de bueno puede salir de ahí. De la familia fulana, pues qué de bueno puede salir de ahí. Es fulano de tal, era esto otro, qué de bueno puede salir de ahí. Pues entonces, pero dice la palabra, si aún a Cristo conocimos según la carne, ya no lo vemos así. Ya no debemos de verlo de esa manera, ¿verdad? Tenemos que entender que Dios prometió en su palabra no dejarnos huérfanos, siempre estar con nosotros, y gracias a Dios por eso, ¿verdad, hermanos? Bueno, me estoy dejando guiar, hermanos, por donde Dios me va llevando, ¿ok? Mensaje dejándolo todo. ¿Qué más hizo Jesús? Él entregó y menospreció su propia vida. Él entregó su vida para salvar la suya y la mía. Por Él, por darle a Él su vida. Él no tenía que entregarla, Él lo hizo de libre voluntad. Él no tenía que hacerlo, pero Él lo hizo de libre voluntad, porque Él podía salvarlo a usted. Y ahora, Él es el único que puede salvarlo a usted. No hay otra cosa que lo pueda salvar a usted. Amén, hermanos. ¿Quién es el único que nos puede salvar? Jesucristo. Yo sé que hay una denominación que dice que su iglesia lo salva a uno, que uno es salvo por la iglesia. Uno es salvo por Jesucristo o está perdido. Sí, Señor. No hay nada que usted pueda hacer. Entonces, ¿quién es la denominación que dice que su iglesia lo salva? La Iglesia Católica es la que enseñó eso, amados hermanos. La madre de todas las rameras. Las organizaciones de la tierra dicen eso, las denominaciones. Pero nosotros nunca hemos enseñado eso. Nunca. Nosotros hemos predicado y hemos enseñado que Jesucristo es el que sana, que Jesucristo es el que salva,
Jesucristo es el que nos limpia de pecado y de maldad para poderle servir al Dios vivo. Jesucristo es el que nos lleva de principio a fin. Jesucristo es el que nos lleva a la estatura de un varón perfecto, el que nos da un nuevo nacimiento, nos da el Espíritu Santo y nos lleva paso a paso, de virtud en virtud, amados hermanos, para que nosotros podamos llegar a la estatura de un varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo. Es lo que nosotros predicamos, la palabra de Dios, pura e inadulterada. Pero hay personas que toman esta escritura para decir que por eso no vienen a la iglesia, que al cabo la iglesia no salva. Bendito Dios, pues vamos a ver qué dice el profeta. Amén, amados hermanos, porque para eso estamos aquí, para leer y estudiar la palabra de Dios y que la palabra de Dios nos ayude. Amén, amados hermanos. Mire, yo voy a empezar ya a hablar porque ya llegó el tiempo, hermanos. Amén, amados hermanos. No que nunca lo he dicho o me he guardado, ¿verdad? Lo he dicho, pero ahora quiero que ellos entiendan quién es el que les está hablando, ¿verdad? Porque el diablo tiene sus ministros también allá afuera. Amén, amados hermanos. Tienen religiosos. Acuérdense que dice que si un hombre se queda con la palabra, lo va a dejar. Dice, el mundo y el mundo religioso lo van a dejar. Amén. Escucha lo que dice. La tempestad que se aproxima. Lo único predicado el 29 de febrero del 60, lo único que sé yo, es que cuando llegamos esta tarde y el hermano Dupleix nos encontró, yo y el hermano Mercier veníamos hablando del espíritu tan hermoso que existe aquí en esta iglesia. ¿Cómo amamos eso? Existe un compañerismo tan fino. Hermano pastor, eso es maravilloso. Manténgalo así. Y el hermano Dupleix me dijo, hermano Branham, me supongo que usted pasa por muchas dificultades. Le dije, no, lo que en realidad me sorprende a mí es la gracia de Dios. Dice, muchas veces yo he agotado su misericordia, pero jamás podré agotar su gracia. Estoy tan agradecido de eso. Y mientras hablábamos en la mesa en aquella mañana, hubo una camarera que iba caminando por el pasillo y cargaba unas sábanas en el hombro, y les dije, ahí está la luz sobre esa muchacha, llámenla. La llamaron y el Espíritu Santo comenzó a relatarle a ella todos sus problemas, y ella no era cristiana. Más bien dicho, no era una creyente en el evangelio completo. Había hecho una profesión de fe cuando era pequeña y su madre la había llevado a la iglesia, y como a los 12 años había sido bautizada, pero nunca asistió a la iglesia. Por eso dije que no era cristiana. Vean esto, la iglesia no lo convierte a usted en un cristiano. La iglesia más bien solo le ayuda a uno a ser cristiano. ¿Está escuchando? La iglesia solo le ayuda a uno a ser cristiano. Pero estas personas que dicen eso, que la iglesia no salva, y es su argumento para no venir a la iglesia, es que nos están colocando en la posición de una ramera. Pero escuche esto, lo que le voy a decir. Y mis hermanos que estén escuchando, que andan descarriados, ungidos del diablo, les digo verdaderamente arrepiéntanse. Crean el evangelio, crean lo que enseña el profeta. Porque ustedes están tratando de colocar a la reunión, a la congregación de los primogénitos, la están colocando en la posición de una ramera al decir ustedes eso, como un argumento para no venir a la iglesia. Pero ¿saben una cosa? Todo se está escribiendo y un día nos vamos a ver en el día del juicio. Por eso yo les digo en esta hora, arrepiéntense todos los que han hablado eso de la iglesia de Jesucristo. La iglesia no lo convierte a usted en un cristiano. La iglesia más bien solo le ayuda a uno a ser cristiano. Le ayuda a permanecer a aquello a lo cual ha nacido. ¿Verdad? ¿Cómo es que usted nació? Nació en la iglesia de Jesucristo. Es lo que dice el hermano Branham, que uno no se une a la iglesia. Está hablando de la iglesia del Señor Jesucristo. Uno nace dentro de la iglesia por un nuevo nacimiento. Entonces dice que la iglesia
le ayuda a permanecer aquello a lo cual ha nacido. La iglesia le ayuda a uno a mantener su experiencia de salvación. Si usted un día tuvo una experiencia de salvación, si fue real, regrese, hermano. Usted que anda extraviado, regrese, arrepiéntase, regrese. No le hace que le dé vergüenza, regrese. Los hermanos aquí, esta iglesia, por la gracia de Dios, donde Dios me dio la oportunidad de ser el pastor por su gracia, es una iglesia llena de amor. Es una iglesia llena de misericordia. Aquí no hay gente que esté criticando si usted viene, si usted regresa. Al contrario, les va a dar gusto que un pecador se ha arrepentido, que alguien que descreyó la palabra de Dios o se dejó engañar por el diablo se arrepiente y corrige su vida. Bendito Dios que nos dio la misericordia y la puso en nuestro corazón, amados hermanos. La iglesia le ayuda a uno a mantener su experiencia mientras tiene compañerismo con hermanos y hermanas de fe igualmente preciosa. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Dios nos ama, Dios es bueno, su misericordia es para siempre, ¿verdad? Tengo muchos hermanos, para los que no son de aquí, tengo hermanos, hermanas, que dijeron que creían la palabra, dijeron que creían este mensaje, pero me da mucha pena por ellos, me da un pesar, me duele, ¿verdad? En una cierta manera, me avergüenza su conducta. ¿Cómo es que alguien que profesaba creer en el Señor, que tanto decía que se paraba por la palabra, por este mensaje, venga y traiga a mi mamá a las puertas de la iglesia y se regrese? No es posible, amados hermanos. No es posible. Dios conceda arrepentimiento a mi familia. Yo quiero que ellos corrijan su vida. Yo quiero que ellos corrijan su vida. ¿A usted le interesa que su familia corrija su vida? Levante su mano. Si yo no digo esto, me las voy a ver con él. Estoy hablando lo que me siento inspirado a decir por la palabra. Tienen que corregir su vida si aman a Dios. Tienen que corregir su corazón si aman a Dios. Esto es lo que enseñó el profeta. Esto es el Espíritu de Dios ayudándonos, guiándonos, instruyéndonos correctamente. Le voy a pedir que se ponga de pie, amado hermano. ¿Cuánto tiempo nos falta, hermanos? ¿Llevamos tanto una hora? Muy bien. Por cuestión del tiempo, nada más quiero leer una escritura, amados hermanos. Vamos a leer Lucas 10, 1. Y ya vamos a estar cerrando. Aleluya. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz,
vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decirles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid: aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a vuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Versículo 17. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en su nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijáis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Entonces vemos nosotros que estos 70 que fueron instruidos correctamente, amén, amados hermanos, estos 70 que fueron ordenados para predicar el evangelio, todos le dejaron. Todos lo dejaron. Qué tristeza, ¿verdad, hermanos? Fueron instruidos bien. Fueron instruidos bien, de manera que ya con esto voy a estar cerrando. Mensaje, el orden de la iglesia. Vamos a ver lo que hizo el hermano Branham. Cómo es que Dios tiene todo. ¿Cuántos saben que Dios le puso un vigilante al mar? No se puede salir, ¿verdad? No se puede porque tiene un vigilante, ¿verdad? La luna, ¿verdad? Y dice el profeta así: cuando venga el momento, bajo la dirección de Dios, si yo siento que Orman Nebel, estoy en el extracto 72, ya no califica para ser pastor aquí, yo lo voy a mencionar a la iglesia. Cuando yo vea una cosa aquí y piense que ustedes diáconos ya no califican para ser diáconos, yo lo voy a mencionar a la iglesia. Que me di cuenta que hay un cierto diácono aquí haciendo algo que él no debería hacer, y que él no cumple con su deber, y algo así de esa manera, o un síndico o lo que sea. Yo no puedo votar para retenerlo, echarlo. La iglesia tiene que hacer eso, pero de seguro lo voy a presentar delante de la iglesia. ¿Ven? Porque eso es lo que debería de hacerse. Eso es lo que yo debo hacer. Como atalaya debo vigilar y ver lo que está sucediendo. Nosotros vamos al cielo, hermanos. No por ahí o a algún meeting o algo para divertirnos mucho y jugar el uno con el otro y jugar béisbol. Nosotros aquí estamos tratando con la cosa más preciosa que existe en la tierra, la palabra de Dios, y tiene que llevarse con toda la atención a la palabra de Dios, amados hermanos. ¿Sí entendió lo que leí, verdad? O sea, aquí nadie está suelto, amados hermanos. Nadie va a decir: yo hago esto, yo hago aquello. No. Hay una atalaya observando el proceder, el actuar de cada persona, ¿verdad? Y si alguien no está haciendo lo que debe de hacer, entonces se le da a conocer a la iglesia. Amén, amados hermanos. Estamos contentos por el evangelio de Jesucristo, amados hermanos, porque Él es bueno, Dios es bueno, y Él tiene cuidado de nosotros. Me gustaría darle un aplauso al Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Nuestro tema se titula Perseverando en Cristo. Vamos a dejarle ahí, hermanos, por cuestión del tiempo.
¿verdad? Gracias a Dios, Dios nos ha dado la tecnología, los hermanos han hecho un trabajo excelente para poder grabar. Usted quiere mirar, ¿verdad?, la cinta, vaya y léala. Amén, amados hermanos, vaya y léala para que usted pueda ser instruido en la palabra de Dios y pueda pararse por el evangelio de Jesucristo. Amén. Vamos a orar, que Dios nos ayude. Bondadoso Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, le agradecemos, Padre, su bondad. Usted es bueno, Señor. Nosotros, Padre, en realidad fuimos salvos por su gracia. Usted nos llamó y por su gracia, Señor, por su escogencia, Señor, usted nos ha escogido para ser fieles, para recibir la instrucción de la palabra de Dios, Señor. Y Padre, creemos que tú eres misericordioso, porque cuando aquellos individuos, Señor, aquellos líderes religiosos instaron al pueblo para que pidiera que se soltase a Barrabás, se eligiese a Barrabás para ser libre, y que Jesucristo fuera condenado a muerte, lo único que pasó allí, Señor, es que tú querías, Señor, llevar a Jesucristo a la cruz del Calvario. Aunque fue doloroso y fue triste vivir todas esas experiencias, como ahora nosotros, Señor, todo en ti, Padre, es amor, gracia y misericordia. Un día, Señor, tú llamaste a Pedro, lo pusiste como el pastor de la iglesia, y Señor, él traía la llave de la revelación, y entonces le habló al pueblo con la verdad, porque entendemos que se tiene que hablar con la verdad. Y él le dijo: oye, Israel, el Señor Jehová uno es. Dios envió a su Hijo Jesucristo y tú lo condenaste a la muerte. Él envió a su Hijo a salvar al mundo. Cuando Pedro les dijo cara a cara lo que habían hecho, ahí había gente que había participado en aquel acto, Señor, que se había dejado engañar, que se había dejado manipular, que había dejado sus principios, que es la palabra de Dios. Señor, tú les diste una oportunidad, les diste la oportunidad de arrepentirse, pero se tenía que hablar con claridad, Señor. Y Padre, gracias a ti que estuvieron ahí presentes, Señor, y que pudieron oír el evangelio de Jesucristo siendo predicado para nuestras vidas, Señor. Vino la dispensación apostólica, Señor, de los apóstoles, la iglesia, Señor, predicando lo que tú les enseñaste, el amor, la misericordia. Y entonces ese día vinieron, dice tu palabra, como 3,000 personas. Se arrepintieron y reconocieron que verdaderamente tú habías enviado a Jesucristo. Señor, así pasa con cada hombre que se queda con tu palabra. En todo el mundo pasa este tipo de cosas, Señor. Pero Padre, tú eres bueno, eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Señor, si uno de tus hijos, de tus hijas, escucha este mensaje, Señor, en alguna parte de este globo terráqueo, Señor, en México, Señor, que tanto has amado nuestro México, Padre. Si hay alguien que escucha este mensaje, Señor, y Padre se arrepiente, Señor, tú le das arrepentimiento para vida eterna, Señor, y se da cuenta que él incurrió en una transgresión como esta, Señor, con tu profeta, con tu apóstol, con su pastor, en su iglesia, Señor, que tú le permitas arrepentirse en esta mañana, Señor. Señor, muchas gracias por tu amor, Padre. Gracias por mi familia, Señor. Gracias por mi madre, mi padre que me diste, Padre, mis hermanos, Señor. Te ruego que los ayudes, Señor. Mis sobrinos, te ruego que los ayudes, que vean tu palabra, Señor, y solo tu palabra, Padre, porque de esa manera es como pueden ser ayudados, Señor. Señor, gracias. Reciba toda la gloria y toda la honra, Padre.
en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Dios les bendiga, mis hermanos. Denle un aplauso a Él.